Mis hermanos, hoy una vez más tengo el privilegio de exponer la palabra de Dios y en primer lugar los invito a que me acompañen a orar. Oremos. Bendito Dios, buen Señor y Padre, gracias porque nos has hablado en los himnos, en las oraciones. Gracias porque estás aquí reunido con nosotros, glorificándote y ministrando a tu iglesia. Te ruego, Padre, que en esta hora me ayudes en forma especial, que tu Santo Espíritu simplemente me use como un instrumento tuyo para glorificarte en la predicación de tu palabra y edificar y ministrar a tu pueblo. Dispón los corazones de mis hermanos, de las visitas, de los que escuchan el culto de adoración en este día. En tus benditas manos estamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el sermón para esta mañana va a ser el Evangelio. Yo estoy totalmente seguro que el Evangelio es la gran piedra angular en nuestra vida cristiana. Es un anuncio inmenso, es un anuncio colosal y sumamente importante para cada uno de nosotros. Es lo más importante literalmente en nuestras vidas. Así que Dios ofrece la salvación a todos los pecadores. El ofrecimiento es universal y esta salvación viene únicamente mediante la fe en Cristo Jesús. No es la fe la que salva a las personas, es el objeto de esa fe, que es Jesucristo el Señor. ¿Por qué es importante que Dios ofrece la salvación? ¿Por qué es importante para Helio que Dios le ofrezca la salvación? Para don Albertico, para Leonardo. Porque Helio, don Albertico, Leonardo y cada uno de ustedes es pecador. Porque todos los que estamos aquí reunidos y los que escuchan desde la casa, nos hemos rebelado contra el Señor, pecamos, le desobedecemos, atentamos contra su santidad y su justicia. Y eso nos hace culpables y dignos de recibir el castigo y la ira de Dios. Y como decía Germán, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para resolver este problema. Por ejemplo, esta semana o hace un par de semanas hablaba yo con mi mamá y le contaba cómo me ha ido en estos primeros meses del matrimonio y ella, ese es mi hijo, estoy orgullosa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estoy alegre de lo que usted hace en su matrimonio. Claro, se sintió agradada de mí por lo que le conté, pero ¿será que si yo me paro y hablo con Dios sobre todas mis, entre comillas, bondades, Él va a decir, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? No, absolutamente no. Entonces, no hay nada, no hay ninguna obra tan grande, tan buena que usted pueda hacer para resolver el problema de su pecado con Dios. Así que necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos un Salvador. Y quise tocar este tema porque hoy día existe mucha confusión en torno al tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para algunos puede ser algo sencillo de responder, pero hay personas, hay hermanos muy amados que llevan años y años asistiendo con fidelidad a esta iglesia y no pueden responder correctamente esta pregunta. En la penitencia, hace 8 días les dije que en cita muchos se equivocaron y dijeron que el Evangelio es mi testimonio personal de ser buen cristiano. Y eso sucede por el sentido de nuestra religiosidad, porque creemos que si hacemos las cosas bien de esta manera, Dios va a estar feliz y agradado con nosotros. Pero esto es falso. El Evangelio es el gran anuncio de la salvación de Dios mediante la fe en Jesucristo. Absolutamente nada más. Las buenas obras, su buen testimonio, los frutos que usted dé en su vida cristiana son el resultado de su fe verdadera y de la acción y el trabajo del Espíritu Santo en su vida a partir del momento en que usted es creyente. Pero el Evangelio en sí es la salvación que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. Y el Evangelio se encuentra en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que el Evangelio es importante para su vida desde que usted nace hasta que usted muere. El Evangelio es importante para nosotros los esposos, para las esposas en el matrimonio. ¿Por qué?
Ustedes pueden ir al capítulo 5 de Efesios, no lo vayan a buscar en sus casas, pueden leer todo el capítulo 5 de Efesios. Los últimos 12 versículos son una preciosa enseñanza, quizás la mejor enseñanza que el Señor nos ha dejado para el matrimonio. De esos 12 versículos, 3, Pablo los dedica a tocar cuál es el rol de la esposa en el hogar, en el matrimonio. Básicamente, sujetarse y respetar a su marido. Y los otros 9 versículos están dedicados a nosotros, los esposos. Seguramente esto significa que tenemos más que aprender sobre cómo amar a nuestras espositas, sobre cómo ser buenos y amorosos con ellas. Pero tanto el esposo como la esposa solo van a poder cumplir su rol si tienen primero el Evangelio, si creen el Evangelio. La esposa va a poder sujetarse de buena gana a su esposo solo si ama a su Salvador y si entiende que ese es el propósito al que Él la ha llamado. Y los esposos solo podemos ser buenos con nuestras esposas, tratarlas como a un vaso muy frágil, cuidarlas y velar por ellas, si hemos entendido el Evangelio y la forma como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Igual es en el trabajo, igual es en el estudio, igual es en la crianza de los hijos. Para todos los roles, trabajos y ministerios que usted tiene y desempeña en su vida, es vital el Evangelio, depende del Evangelio. Por eso esto es muy importante. ¿Qué es el Evangelio? El gran anuncio de la salvación de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Jesús y su obra redentora. Y aunque a veces no se mencionan explícitamente o claramente, las malas noticias siempre están presentes al lado de las buenas noticias. Es más, para que nuestra mente pueda comprenderlo mejor, quizá podemos ver primero las malas noticias y luego sí las buenas noticias. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Zaida, cree en Jesucristo y vas a ser salva, ella me puede decir, bueno Nico, pero ¿salva de qué? Yo no necesito ser salvada, yo soy una buena esposa y una buena madre. Entonces todos tenemos que estar en el punto en que podemos ver el Evangelio como una noticia verdadera de gracia y misericordia de Dios, que se ha dignado a salvar y a redimir a pecadores como nosotros, y necesitamos entender esto. Vamos por un momento a Hechos, capítulo 16. Y en el capítulo 16, síganme en la lectura de los versículos 30 y 31. Y yo leo y ustedes me van a seguir. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos, esto es el carcelero de Filipos, les dijo a Pablo y a su equipo misionero: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ustedes me ayudan con el 31 para ver la respuesta. Ellos dijeron: ¿qué es lo que necesitaba hacer el carcelero para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Cuando conversamos con nuestros amigos inconversos, con nuestros compañeros de trabajo que no creen el Evangelio y hacen la gran pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que debemos contestar? ¿Todo un discurso y enseñarles todo un curso sobre vida cristiana? No, la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Naturalmente esto implica que debemos explicarles el Evangelio de tal manera que lo puedan abrazar. Las malas noticias es que si usted que me escucha no tiene a Cristo ahora mismo, usted está bajo la ira de Dios y a usted le espera la condenación eterna en el infierno si no cree en el Señor Jesucristo como la justa paga por su pecado y su rebelión contra Dios. Así que vamos desde el principio a observar la primera gran afirmación de la Biblia como la revelación de Dios. Génesis 1:1, por favor.
Génesis 1:1. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos. Muy bien, hoy día es muy popular negar la existencia de Dios. Hoy día es popular negar que Dios es el creador y el rey sustentador y soberano de todas las cosas. Y esto no es algo que simplemente hacen los ateos intelectuales, que dicen de facto Dios no existe. Eso lo hacen todas las personas que con su vida, que con su accionar, que con su proceder están negando que están sujetos a un creador que les dio vida y que los sostiene todos los días. En la práctica, muchas personas son ateas. Es posible que en la práctica muchos de ustedes que me están escuchando, mis amados, sean ateos. Es posible que aquí haya muchos padres creyentes cuyos hijos no son creyentes. Es posible que aquí haya muchos de ustedes que les gusta venir, que les gusta asistir, les gusta saludar a los demás, pero que en realidad no son creyentes. Es posible que muchos de ustedes sean buenas personas, pero no tienen el Evangelio. Así que desde el principio, la primera frase de la Biblia asume la existencia de Dios y afirma que Dios es el origen y la causa de absolutamente todas las cosas. Es lo primero que Dios quiere que creamos respecto al Evangelio. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Estamos en dos dimensiones diferentes. Él es el creador, el único, y nosotros las criaturas. Vamos a ver un poco más sobre Dios como creador. El versículo 3 ahí en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 7 y 8 dice que Dios hizo la expansión y la llamó cielos. En el 9, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. En el 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. En el 16, un saltico, hizo Dios las dos grandes lumbreras. En el 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. En el 24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y en el 26 y 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre todo lo que he creado. Absolutamente todas las cosas son creación de Dios. Él es el creador. Él es el origen y la causa de todas las cosas. Sin embargo, Él no tiene origen ni causa. Él es existente en sí mismo eternamente. Y como Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Nosotros estamos sujetos a su señorío. Nosotros estamos sujetos a su dominio. Y como creador, Él dio normas y leyes a sus criaturas. Leyes que nosotros estamos en la obligación de obedecer y de cumplir, cosa que no hacemos. Y en este punto tenemos que tocar brevemente la soberanía de Dios, porque por el hecho de Él ser nuestro creador, es nuestro dueño soberano y Él puede obrar y proceder con nosotros como Él quiera. Sin embargo, el mundo y aún muchas personas que pueden estar acá pueden pensar de Dios y de la soberanía de Dios mejor como una tiranía, como si Él fuera un rey tirano que ejecuta sus mandamientos sin que le importe absolutamente nada, y esto está muy lejos de la verdad. Ese pensamiento es el pensamiento del mundo, que no se sujeta a Dios porque lo ve como un tirano, como alguien arbitrario. La soberanía de Dios obra al mismo tiempo que la justicia de Dios, de tal manera que las leyes y mandamientos que Dios nos ha dado son leyes justas, igual son leyes amorosas, son leyes misericordiosas, son leyes bondadosas. Siempre que el Señor está obrando en su soberanía, está obrando también con justicia, con amor, con misericordia, con todo lo que es su ser y sus perfecciones. Ahora veamos qué es lo que podemos saber de Dios por medio de la creación. Ustedes recuerdan un salmo muy famoso que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué es lo que anuncia?
la obra de sus manos. Cuando hablamos de la gloria de Dios manifestada por medio de los cielos, por medio de la creación, estamos hablando de la honra de Dios, de todo su poder, del despliegue de su majestad visible en la creación, de toda su riqueza. Y en Romanos 1:20, otro versículo que ustedes seguramente saben, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su eterno poder significa que Él tiene la facultad de hacer absolutamente todo lo que se propone. Y su deidad, cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la misma naturaleza de Dios, la misma esencia del ser de Dios, que incluye todas sus perfecciones, su soberanía, su justicia, su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su ira. Así que en la creación se revelan todas estas perfecciones de Dios. En la creación Dios se revela como el creador y nos indica que todo lo que existe no es producto del azar, y nos indica que, contrario a lo que este mundo y este siglo pretende hacernos creer, nosotros los hombres no somos el centro del universo, a pesar que nos gusta sentirnos el centro del mundo. El hecho que Dios es su creador implica que su vida tiene propósito y responsabilidad. Muy brevemente, el propósito. ¿Ustedes recuerdan la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? Como buenos reformados, que en la membresía, en el juramento, dijeron que sí, que yo lo conozco. ¿Cuál es la primera pregunta del Catecismo? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y ahora ya recordaron la respuesta. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y la responsabilidad es que tenemos que sujetarnos a Él y obedecer todos los mandamientos que Él nos ha dado. Pero miren que desde el principio el hombre representado en Adán se rebeló contra Dios. Vayan a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, por favor. Génesis 2, 16 y 17. Y ayúdenme a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: Entonces, ¿cuál era el mandamiento? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes de él, vas a morir. Y ustedes conocen lo que sigue. La mujer estiró su manito, tomó el fruto, lo dio a su marido, que comió juntamente con ella, y entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron su desnudez. Y después, en el momento que escucharon la voz de Dios que los llamaba, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron aterrorizados de la presencia de Dios, pretendiendo cubrir su pecado, su desnudez, con hojitas, con maticas. Es diferente a lo que hacemos muchas veces nosotros cuando pecamos, porque usualmente cuando usted peca, su reacción no es caer de rodillas delante de Dios para pedirle perdón y acudir a Cristo como su Salvador, recordando lo que Él ya hizo. Muchas veces cuando usted peca, lo que hace es darle la espalda a Dios, minimizar y justificar su pecado. Es que fue mi esposa, es que fue mi compañero, es que fue mi amigo. Es lo mismo que hacemos con Adán, porque en Adán estaba representada toda la humanidad y la herencia que hemos recibido de él es muerte, desgracia, desobediencia, nuestra naturaleza corrupta. Como consecuencia del pecado, Adán y en Adán todos nosotros representados sufrimos la separación de Dios. Como consecuencia del pecado, de haber errado y fallado el blanco que era obedecer, que sigue siendo obedecer a Dios. Adán no obedeció y falló.
Y cuando cada uno de nosotros desobedece y se rebela contra Dios, sufre las mismas consecuencias, la separación de Dios. Porque es necesaria la separación de Dios nuestra por causa del pecado. Es necesaria debido a la justicia y a la santidad de Dios, porque cada vez que un hombre se rebela contra Dios y lo desobedece, cuando desobedecemos al Creador, lo que estamos queriendo hacer o pretendiendo hacer es lo mismo que quisieron hacer Adán y Eva, ponernos en la posición de Dios. Yo soy mi propio dueño, yo soy mi propio Señor, no necesito un rey al cual sujetarme y al cual obedecer. Y atentamos contra su santidad, y atentamos contra su justicia, y atentamos contra su rectitud. Por tanto, Dios tiene que expulsarnos de su presencia. Y esta separación con Dios es la muerte espiritual. Dios es santo y justo, y Él no puede tolerar el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y aún en el anuncio del Evangelio, cuando decimos que Dios ofrece el perdón de los pecados a los hombres, no estamos diciendo que Dios simplemente hace a un lado, olvida o hace el de la vista gorda para no ver nuestros pecados. Eso es imposible para el Señor. Para que Él pueda perdonar nuestros pecados, Él tuvo que cobrarle a alguien la deuda. Para que Dios pueda perdonarlo a usted, alguien tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Vamos a Éxodo capítulo 34, por favor, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y yo voy a leer y ustedes me siguen atentamente y en silencio. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ayúdenme con lo que sigue. Y que de ningún modo, que visita la maldad de los padres. Muy bien, yo los ayudé a descoordinar, entonces no los voy a criticar. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto sucede porque en su santidad y en su justicia Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede permitirse eso, sería atentar contra sí mismo. Por eso Él necesita satisfacer su justicia, Él necesita satisfacer su ira que nosotros hemos despertado o contra la que nosotros hemos atentado por nuestro pecado. Jehová es juez justo y ama la justicia. Dice Habacuc de Dios que Él es muy limpio de ojos para ver el mal y Él no puede tolerar el agravio. Así que necesitamos recordar estas cosas, que estábamos representados en Adán en el principio, todos nosotros, y de él heredamos el pecado y la muerte espiritual. Sin embargo, ninguno de nosotros puede decir esto es culpa o responsabilidad de Adán, porque todos nosotros los que estamos acá nos hemos rebelado contra Dios y por sí mismos nos hacemos culpables de pecado delante de Dios. Un pecador necesita entender que está en la misma posición que Adán delante de Dios. Y usted día tras día se rebela contra su Señor, usted día tras día comete pecados. Aquí hay muchos que seguramente aún están en fornicación, aquí hay muchos que son ligeros con la lengua para mentir, para engañar, para hablar del prójimo, aquí hay muchos que seguramente son trabajadores deshonestos, aquí hay muchos que en la iglesia se muestran muy bien vestidos, pero durante la semana son criaturas totalmente diferentes. O que cuando uno los ve dice, mira qué tan buena persona, mira qué tan agradable hermana, pero en otras facetas de su vida, tal vez en las redes sociales, no se conducen de la misma manera. Todos nos hemos rebelado contra el Señor.
Y la pregunta en este punto es, cuando Dios lo confronta, cuando Dios claramente le dice, usted es pecador, yo no puedo tolerar la maldad y el pecado, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la postura que usted asume? Adán huyó y se escondió porque sintió terror del santo ser que lo llamaba. ¿Cuál será su reacción? ¿Huir igual que Adán? ¿Esconderse igual que él? ¿Justificarse? Dios hoy los está llamando al arrepentimiento. Somos proclives a pensar que nuestros pecados son cosas pequeñitas en comparación con los pecados de otros, pero Dios es un juez justo y Él condena y Él retribuye a cada uno según sus obras. Él juzga y condena todo pecado. Y eso es la principal verdad, las malas noticias que tanto necesitamos escuchar. Este mensaje puede que para uno sea, ay, pero solo nos está hablando malas noticias, pero solo ira, solo pecado, solo condenación. Pero mis hermanos, es de lo que más habla la Biblia. Y también es lo que a nosotros menos nos gusta escuchar. Pero de nuevo, ¿cómo yo le voy a decir a usted, crea en Jesucristo para ser salvo, si usted no ha entendido de qué necesita ser salvado? Piense, por ejemplo, ¿cuál es su postura frente a algunos de esos pecadillos, por así decirlo? Pero todo pecado es igual. ¿Cómo se siente usted cuando se pasa un semáforo en rojo? Casi no pensamos en eso, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando usted accidentalmente infringe la norma del pico y placa? Tampoco pensamos en eso, ¿verdad? Y seguido nos pasa. ¿Cómo nos sentimos cuando olvidamos pagar los impuestos? Ahora tocó pagar con sanción. Pero seguramente la conciencia a usted no lo acusa mucho por violar estas pequeñas infracciones. Sin embargo, pecar no es como infringir alguna de estas regulaciones. Pecar, mis hermanos, es atentar contra la santidad y la justicia del Creador y del Dios eterno. Y la consecuencia es que se rompe la relación con Dios. La consecuencia es que usted ya no puede presentarse delante de Dios porque moriría en un instante por su pecado. Era el caso de Adán y es el mismo caso de nosotros hoy día. ¿Qué es diferente de nosotros con Adán hoy día? Igual que él, somos meros mayordomos en el mundo que le pertenece a Dios. ¿Y qué le recuerda a usted la posición de criatura? Cuando Dios creó a Adán, lo puso como Señor de toda la creación. Le dio autoridad para que reinara y gobernara en su representación, pero le dio un mandamiento. Ese mandamiento tenía, entre otras cosas, el propósito de enseñarle a Adán que él no es Dios, que él no era Dios, que él no era Señor, que él estaba sujeto al verdadero Rey y Señor. Era su mayordomo, su embajador, su representante, igual que nosotros hoy día. Así que ellos comieron del fruto y rechazaron la autoridad de Dios sobre ellos. Querían hacerse iguales a Dios. Y es lo mismo que sucede cada vez que nosotros nos apartamos de lo que Dios nos está diciendo que haga. Nos ponemos en la misma posición de Adán, rechazando el dominio y el señorío de Dios, pretendiendo nosotros ser iguales al Creador. Y aquí necesito aclarar un pequeño punto, y es que pecar no es solamente hacer deliberadamente lo malo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el esposo no ministra a su esposa y no le enseña la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando los padres llegan exhaustos del trabajo y se van a la cama sin orar y dar el devocional a sus hijos? ¿Qué pasa cuando no podemos o no es suficiente para guardar la ofrenda o el diezmo para el Señor? Podemos pensar que tal vez deliberadamente no estamos haciendo lo que es malo, pero si estamos dejando de hacer lo que es bueno. Y ustedes saben por Santiago 4:17 que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces nosotros pecamos porque somos malos y nos gusta pecar, y pecamos porque conocemos muchísimo y tenemos mucha doctrina,
pero no vivimos conforme a todo lo que sabemos, dejamos de hacer lo que es bueno, es decir, que somos como doblemente pecadores, por así decirlo. Al final, siempre fallamos en cumplir los mandamientos que Dios nos dio. Miramos en la dirección totalmente opuesta, interesados en nuestras metas, deseos egoístas. Violamos la ley del Señor y nuestra relación con Dios está rota porque lo hemos rechazado. Estas son las terribles implicaciones del pecado y Dios no puede pasarlo por alto. Poco nos gusta escuchar de la ira de Dios, poco nos gusta que nos hablen de este tema, y a veces cuando uno le predica el evangelio a las personas y menciona la ira de Dios, no creen, lo ven como algo lejano, lo ven como algo que sucedía por allá en la época del Antiguo Testamento, como si Dios hubiera cambiado y hubiera dejado de ser lo que es. Vamos rápidamente a Nahum, por favor, capítulo 1. Nahum capítulo 1, y vamos a ver algunos versículos a partir desde el versículo 2. Dice Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. ¿Qué es lo que sigue? Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esta es una descripción muy gráfica de la ira de Dios, y yo no puedo pararme aquí delante de ustedes a decirles, mis hermanos, Dios los ama, mis hermanos, paz, paz, y no hay paz. Es mi propósito salvaguardar sus almas, es lo único que me interesa. Si usted se va bravo de aquí conmigo porque le hable mucho de la ira de Dios, bien pueda, pero mi objetivo es el bienestar de su alma, es todo lo que pretendo alcanzar. Quien sufra la ira de Dios, mis hermanos, va a recibir todo el peso y la potencia del poder de Dios y de su enojo. Y semejante descarga lo que va a significar es el fin de su existencia, su separación eterna con Dios y el castigo eterno en el infierno. Todo esto para que la justicia de Dios y la ira de Dios sea satisfecha. ¿Cómo alguien se puede callar estas cosas? ¿Cómo yo podría dejar de decir lo que les estoy diciendo, más cuando veo que aquel día se acerca? Así que hasta aquí todos quedamos sin excusa, todos quedamos bajo la ira de Dios, todos quedamos bajo el juicio de Dios sin Cristo. Estas son las malas noticias del Evangelio. Pero cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del Edén, les dio una promesa en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que a pesar de la rebelión de Adán, así que a pesar de la rebelión suya y mía, el Señor ha ofrecido un Salvador. El Señor nos ha dado esperanza y son las mejores noticias que podemos escuchar en medio de semejante escenario. ¿Por qué son buenas noticias? Les recuerdo, porque usted tiene una deuda que no puede pagar.
porque usted pecó y está bajo el juicio de Dios, y porque la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, porque la justicia eterna de Dios debe ser satisfecha. Entonces, ¿cómo puede usted ser salvado? La única manera es creyendo en Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, en realidad Dios mismo, quien tomó para sí nuestra naturaleza, nació como uno de nosotros, creció, Él aprendió la obediencia, Él se sujetó en todo al Padre. Él resistió al pecado, jamás en su vida cometió pecado, y al contrario, estuvo siempre buscando activamente hacer todo lo que era la voluntad de Dios, porque para eso Él vino del cielo, para eso Él descendió, para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Jesucristo hizo lo que Adán no pudo hacer. Jesucristo hizo lo que usted no puede hacer. Él es su sustituto, Él es su mediador. Jesucristo vino a cumplir lo que usted no pudo cumplir. Con la obediencia de Él, Dios estuvo satisfecho. Cuando Cristo en su bautismo se presentó delante de Dios, ¿qué fue lo que dijo la voz que se escuchó desde el cielo? Este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Examínese por un momento. Si en este instante usted se presenta delante de Dios, ¿cómo lo vería el Señor? ¿Podría decir de alguno de nosotros que tiene complacencia en nosotros? Yo creo que seguramente si nos ve, daría la espalda indignado y nos sacaría inmediatamente de su presencia. Pero cuando Jesucristo se presentó ante el Padre, el Señor tuvo gozo y estuvo satisfecho con su Hijo. ¿Por qué? Porque Él sí fue obediente en todo, porque Él sí cumplió su voluntad, mientras nosotros hacemos todo lo contrario. Así que Jesucristo no solo vino a cumplir la voluntad de Dios, sino que Él vino a tomar su lugar delante de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo dijo: yo pongo mi vida por las ovejas, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesucristo se presentó delante de Dios como si fuera cada uno de nosotros. Las terribles implicaciones para nuestro Salvador es que cuando Él se presentó delante de Dios cargando nuestros pecados, Dios lo ajustició, Dios lo castigó a Él, porque en Él estábamos nosotros siendo representados. La implicación para usted de que Jesucristo haya ido delante de Dios en representación suya es que ahora cuando usted vaya a la presencia de Dios, ya no va a ser ajusticiado, ya no va a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya la recibió. Si usted está en Cristo y se presenta delante de Dios, ahora sí se va a escuchar la voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a ver a usted, Dios no la va a ver a usted, va a ver a Cristo en usted. Lo va a ver vestido con las vestiduras blancas que el Cordero le pone, lo va a ver a usted limpio porque ha sido lavado y perdonado y rescatado y redimido con la sangre del Cordero. ¿Puede usted comprender esto? ¿Puede usted dimensionar lo que significa que el Hijo eterno de Dios se presentó delante de Dios para pagar la condena eterna que usted y yo merecíamos, de tal manera que ahora este glorioso intercambio nos permite ir por la eternidad a gozar de la bondad y el amor de nuestro Padre? Esto es muchísimo mejor que el Edén. Esto es muchísimo mejor que la postura que gozó Adán en el principio, porque ahora no solo somos sin pecado, porque ahora no solo estamos libres y perdonados del pecado, sino que hemos sido revestidos con la justicia del Hijo de Dios, porque ahora somos iguales a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros y porque en su inmensa misericordia Él quiso escogernos para salvarnos. Este es el verdadero amor de Dios. Estas son las buenas noticias que tanto contrastan, pero complementan las malas noticias. Por eso es importante comprender qué significa que somos pecadores. El Señor Jesucristo
vino a justificar a todos los impíos. En Jesucristo la misericordia y la justicia fueron perfectamente reconciliadas y la maldición fue correctamente ejecutada, la deuda fue pagada y nosotros fuimos salvos por pura misericordia. Y finalmente, estas buenas noticias no serían buenas noticias si el Señor Jesucristo hubiera ido a la cruz y hubiera muerto y fin de la historia. Hay un sello glorioso y hay un sello portentoso que es la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué significa que Él haya resucitado? Significa que la ofrenda, el pago por su pecado fue aceptado. Significa que la deuda suya con Dios fue pagada, fue satisfecha. Significa que ahora usted no tiene que sufrir por la eternidad la ira de Dios, porque el eterno Hijo de Dios ya la sufrió en su lugar. Significa que la justicia de Dios fue satisfecha. Significa que nuestro Salvador está vivo y porque Él vive, nosotros podemos tener vida en Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Y esta es nuestra gloriosa esperanza, que nuestro Salvador vive, que su obra está consumada, que su obra es perfecta, sin que le falte ninguna añadidura, sin que haya nada que completar. Él está sentado a la derecha del Padre como el Rey verdadero y único del universo. Él venció el pecado y la muerte, y Él, y solo Él, puede salvarnos de la ira de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es todo lo que necesitamos conocer y comprender si queremos tener una vida cristiana que se caracterice por la victoria en Cristo. Eso es lo que usted necesita saber si quiere ser una buena esposa. Eso es lo que usted necesita saber si quiere ser un buen esposo, un trabajador honesto, si quiere ser un miembro fiel de la iglesia. Esto es el Evangelio. Jesucristo es el Salvador. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te alabamos y te damos muchas gracias porque, siendo quienes somos nosotros, nos has amado. Porque aún desde antes de la fundación del mundo, tú nos apartaste para ser salvos en Cristo. Gracias porque te has manifestado en nuestras vidas y nos has dado el don de la fe para creer en Cristo el Salvador. Gracias por mis hermanos creyentes que están hoy aquí. Ayúdalos a examinar su corazón y a ver si en realidad han creído en Cristo. Gracias por los asistentes que no son creyentes. Ablanda sus corazones. Gracias por los que nos visitan este día, porque han escuchado tu evangelio, tu llamado al arrepentimiento y a la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado nuestra religiosidad frente al gran anuncio del evangelio y a creer y acudir a Cristo como nuestro Salvador y a confiar en Él como el único que puede perdonarnos y darnos vida nueva. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.